poner una inyección intramuscular por primera vez, paso a paso. Hola a todos, bienvenidos a mi canal Enfermera Betty Lu. El día de hoy vamos a aprender a aplicar una inyección intramuscular por primera vez, paso a paso, por si eres estudiante de enfermería o por si simplemente necesitas aprender a hacerlo de una forma segura. Este video es para ti, así que quédate a ver hasta el final. No se te olvide suscribirte a este canal, activar la campanita, dejarme algún comentario si tienes alguna duda en el transcurso del video. Pero antes es importante que conozcas que una inyección intramuscular es aquella que se administra en el tejido muscular, lo que permite que el medicamento que se administre se pueda absorber mucho más rápido. Se usa para aplicar algunas vacunas, algunas vitaminas, algunos analgésicos y algunos antibióticos, entre otros medicamentos. ¿Qué materiales necesito para colocar una inyección intramuscular? Veámoslo. Lo primero que necesitas es el medicamento que vas a administrar. Recuerda que todo medicamento debe de ser indicado, no te automediques. Lo segundo que necesitas es tu jeringa con aguja estéril. En base al medicamento que vas a administrar, puedes saber qué jeringa vas a utilizar. Por ejemplo, este medicamento viene en 2 mililitros de solución, por lo que necesitas una jeringa de 3 mililitros, porque aquí puede entrar toda la solución del medicamento. Puede ser con aguja de 21G o de 22G, que es aguja verde o aguja negra. Necesitarás también unas toallitas de alcohol como estas, o puedes utilizar una gasita estéril con alcohol al 70%, o en dado caso si ya tienes tu botecito de algodón con alcohol, este es el que puedes utilizar para limpiar la zona. Necesitarás guantes estériles. En este caso, como esto es solamente práctica, vamos a utilizar estos que son no estériles, pero recuerda que los que son estériles son los que vienen en una bolsita como esta, y tu contenedor de punzocortantes para poder desechar las agujas. Una vez que tengas el material que vamos a utilizar, lávate las manos con agua y jabón antes de iniciar cualquier procedimiento. Toma el medicamento y si observas que en esta parte quedó medicamento, puedes agitarlo hacia abajo, pegarle en la mesa de esta manera para que todo el medicamento baje y puedas así abrir esta ampolleta. Vas a tomar tu jeringa y recuerda que viene con estas pestañitas de esta manera para que puedas ponerle así tus pulgares y poder abrirla. Vas a tomar tu jeringa, debes de enroscarla para poder asegurar la aguja de la jeringa. Vas a tomar esta bolsita del medicamento para poder abrir la ampolla y no puedas lastimarte de esta manera. Así corres menos riesgo de lastimarte o de cortarte. Toma el medicamento y vas a iniciar con la toma de la solución con tu jeringa. Vamos a sacar todo el aire que quedó en la jeringa hasta que observes que en la punta de la aguja salgan algunas gotitas. Y esto se conoce como purgar la aguja para que no quede nada de aire. Aquí ya quedó listo nuestro medicamento. ¿Cómo saber cuál es el lugar en donde voy a puncionar en mi zona glútea? Esta inyección recuerda que es en la parte superior externa del glúteo en un ángulo de 90 grados. Para esto vamos a dividir nuestro glúteo en 4 cuadrantes. ¿Cómo vamos a hacer esto? Te explico cómo hacerlo. Lo primero que debemos hacer es localizar el nervio ciático. Este se origina en la región lumbar de la columna vertebral y va a pasar por la parte interna de ambos glúteos. Vamos a localizar nuestra región interglútea y traza una línea horizontal. Ahora traza una línea vertical para que te queden los 4 cuadrantes de esta manera. Cuadrante superior interno
cuadrante superior externo, cuadrante inferior interno y cuadrante inferior externo. Y el lugar de aplicación de una inyección intramuscular será la zona superior externa, ya sea del glúteo izquierdo o del glúteo derecho, quedando así nuestra división de cuadrantes. Una vez que tengas localizado el lugar de punción, vamos a continuar colocándonos los guantes para poder iniciar la limpieza de la zona de aplicación del centro hacia afuera. Puedes hacerlo las veces que sea necesario utilizando un algodón diferente hasta que el lugar de aplicación esté lo más limpio posible. Espera que se seque unos segundos, no soples porque podrías transmitirle alguna bacteria de tu boca. Ahora vas a continuar colocando tu dedo índice y pulgar de esta manera para ayudar a disminuir la sensación de dolor en tu paciente. Toma la jeringa y en un ángulo de 90 grados vas a iniciar la introducción de la aguja. Y una vez que introduzcas toda la aguja en tu paciente, coloca el dedo índice y pulgar en la punta de la jeringa de esta manera para que le des estabilidad a la jeringa. Vas a continuar retrayendo el émbolo para corroborar que no estés en un vaso sanguíneo. A este paso se le conoce como aspiración. En dado caso de que notes que tu medicamento se empiece a tornar de un color rojo, debes retirarlo e iniciar todo el procedimiento nuevamente. Este paso debe de hacerse de 5 a 10 segundos y si no notaste nada raro, vamos a iniciar con la administración del medicamento de una manera lenta y continua. Cuando termines de pasar todo el medicamento, vas a retirar la aguja en un solo movimiento y vas a colocar un algodón durante 5 segundos ejerciendo una ligera presión y listo. Después de la inyección puedes colocarte unas compresas frías para que te ayuden a disminuir el dolor y la inflamación. Ahora ya sabes cómo aplicar una inyección de una forma segura. No se te olvide suscribirte a este canal, activar la campanita, dejarme una manita arriba y dejarme algún comentario si tienes alguna duda. Te espero en un próximo video. Bye.